Buenas tardes para todos mis hermanos, tanto las personas que se encuentran aquí en el Centro Espírita, como también a las personas que se encuentran en la plataforma de Zoom y a los espíritus superiores que nos pueden acompañar. Le damos el inicio de la actividad, entonces nos disponemos para cerrar nuestros ojos y todos en armonía, en un solo pensamiento, elevamos nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar el día de hoy aquí reunidos para recibir el mensaje que nos trae nuestro hermano Orlando. Un mensaje que sea esclarecedor para cada uno de nosotros, tanto para el proceso de crecimiento como también para el proceso de enseñanza a nuestros compañeros con los que estemos relacionados. Señor, te damos gracias por cada uno de los beneficios y oportunidades que hemos recibido para que estos trabajos que cada uno desempeñamos pueda dar lo mejor de ser. También, Señor, te encomendamos por todas aquellas personas que se encuentran en el dolor para que sientan un poco de alivio y también comprendan que eso es una oportunidad, un crecimiento que ellos tienen o que tenemos para nuestro proceso evolutivo. Señor, que la actividad del día de hoy sea muy gratificante y de mucho aprendizaje. Y así sea. El día de hoy nos acompaña Orlando Villarraga. Él hace parte del Centro Espírita El Divino Maestro, está radicado en Brasil y es un trabajador espírita. El día de hoy nos acompaña con la conferencia Yo vivo en el planeta y el planeta vive en mí. Orlando, le doy el espacio para que nos complazca con ese mensaje que nos trae el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias eh, por la oportunidad para participar hoy en el estudio ahí en el Centro Espírita Ruta de Luz. Tengo un recuerdo muy grato de vivir algunas experiencias ahí junto con ustedes de forma presencial y hoy de forma virtual. Y vamos a compartir un poco algunas ideas sobre ese tema. Voy a compartir aquí el... Bueno, entonces ese tema, cuando Piedad al comienzo del año me comentó sobre hablar de ese asunto, yo vivo en el planeta y el planeta vive en mí, quedé pensando un poco sobre ese asunto, parece un poco filosófico. Yo vivo en el planeta y eso parece claro para todos. Estamos encarnados en este planeta Tierra, estamos viviendo, estamos aprendiendo, teniendo nuevas experiencias y eh, pretendiendo crecer espiritualmente. Y la segunda parte, y el planeta vive en mí. Esa parte es un poco más complicada para muchas personas entender que el planeta también vive dentro de nosotros de una forma muy real. Y vamos a ver cómo eso ocurre y qué es lo que la doctrina espírita nos enseña en ese sentido para entender que el planeta realmente vive dentro de nosotros y que nosotros somos parte de ese planeta y que de esa forma podemos vivir de una manera más integral nuestra existencia y con ese pensamiento y ese sentimiento vamos a poder avanzar más rápidamente en esta existencia. Entonces, para eso necesitamos tener claro cuál es nuestra actitud frente a la naturaleza. Si nosotros nos vemos separados de la naturaleza o si nos vemos como parte de la naturaleza. Si nos sentimos que somos seres de la naturaleza o sentimos que somos una especie diferente, una especie, unos seres escogidos diferentes de todos de las otras especies que están aquí en el planeta Tierra. Entonces, la visión que tengamos, la comprensión que tengamos, la actitud que tengamos frente a la naturaleza determina mucho
si yo me siento parte del planeta o no me siento parte del planeta. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y ahí comenzamos con una pregunta que le hicieron al Espíritu Emmanuel en esa obra del Consolador que prometió Jesús. La pregunta número 27. Y esta obra fue psicografiada en 1940. Yo creo que la mayoría, los que estamos aquí presencial o acompañando por la plataforma, tal vez ninguno nació antes de ese año. Y ya, o sea, hace 84 años se le hizo esa pregunta al Espíritu Emmanuel. ¿Cómo debemos comprender la naturaleza? Y el Espíritu Emmanuel respondió, la naturaleza es siempre el libro divino donde las manos de Dios escriben la historia de su sabiduría. Entonces, la naturaleza es la obra divina, es la forma que nosotros podemos apreciar la sabiduría del Creador y que si la observamos más en detalle, si percibimos los detalles de cada una de las partes de la naturaleza, cada vez quedamos más admirados de la armonía que existe en la construcción de la naturaleza. Es el libro de la vida que constituye la escuela de progreso espiritual del hombre. La Tierra, que es el planeta que nos alberga en este momento, es una escuela para todos nosotros que estamos aquí encarnados, que nos permite crecer espiritualmente, progresar, que es una de las leyes naturales que Allan Kardec colocó en el libro de los espíritus. Y continúa el espíritu humano. En esa escuela evolucionamos constantemente con el esfuerzo y la dedicación de sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros, todos los que estamos encarnados, que solamente evolucionamos en la medida que nos esforzamos y en la medida que dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros talentos, nuestras virtudes para aprender cada vez más sobre cómo está estructurada la naturaleza, sobre cómo es nuestra relación con la naturaleza y que ese entendimiento y nos va a permitir actuar y tomar mejores decisiones con relación a la forma que nos relacionamos con la naturaleza. Entonces requiere esfuerzo y requiere dedicación. No llega así de cae del cielo, sino necesita que trabajemos en ese aspecto. Y ahí, en esta otra obra, también bastante conocida dentro del ambiente espírita, la obra Conducta Espírita, psicografiada en 1960. Y vemos que es por un medio diferente. Waldo Vieira es otro espíritu, André Luis. Y ahí vamos viendo la universalidad de la enseñanza de la espiritualidad, que por diversos medios, diversos espíritus, en diversos lugares del mundo, en diferentes épocas, están enviando el mismo tipo de mensaje. Y en ese capítulo 32 de esa obra, que se intitula Frente a la naturaleza, nos dice lo siguiente. La naturaleza consustancia el santuario y expresa la sabiduría de Dios en forma visible. O sea, la naturaleza tiene una relación íntima con el templo divino y muestra eso, la sabiduría de Dios de una forma ostensible, de una forma visible. Y con el alma agradecida y serena, bendecir a la naturaleza que nos arrulla, que nos acoge, protegiendo en lo posible a todos los seres y todas las cosas del lugar en que viven. Entonces, el espíritu de André Luis nos está llamando la atención que tenemos que proteger a todos los seres. Y cuando dice a todos los seres, es los seres humanos y los seres no humanos, las otras especies que están conviviendo con nosotros aquí en el planeta Tierra, que están evolucionando junto con nosotros. Y proteger todas las cosas, todo lo que utilizamos, tratarlo de la mejor forma posible para que duren el mayor tiempo posible.
¿Y dónde tenemos que hacer eso? Tenemos que hacerlo en el lugar en que vivimos. Ahí los que están presentes, presencial, están en Bogotá. Ujú. Habrá otras personas que están en otros lugares de Bogotá, otras ciudades de Colombia o de otros lugares. Nuestro trabajo principal de protección de la naturaleza está en el lugar donde vivimos, en el lugar donde estamos encarnados, donde estamos desarrollando nuestras actividades. Ese es el primer lugar que deberíamos darle atención, porque no podemos resolver los problemas del mundo, los problemas que ocurren en África, en Japón, en Asia, en otros lugares, cuando nuestro lugar más cercano está con una diversidad de problemas. Entonces, la protección, el trabajo, debería ser en el lugar más cercano donde nosotros estamos viviendo. Ujú. Y yendo al libro de los espíritus, en la pregunta 707, nos llama la atención la espiritualidad superior para que reconozcamos la grandeza de Dios, la causa primera de todas las cosas, en esa admirable armonía que hace que en la naturaleza todo sea solidario. Ujú. Y cada vez la ciencia muestra esa solidaridad que existe en toda la estructura biológica, química, física del planeta Tierra. Ujú. Muestra la armonía perfecta que existe y que muestra la sabiduría del arquitecto universal, como en algunas otras filosofías denominan a Dios. Entonces, nosotros como espíritas deberíamos reconocer esa grandeza de la obra divina, esa armonía que existe en la naturaleza. Ujú. Y ahí, en la obra Vida Feliz, el espíritu Juana de Ángeles, obra psicografiada en 1988, nos dice lo siguiente: ejercítate en el amor a la naturaleza, que se irradia en el sol, el aire, el agua, los árboles, las flores, los frutos, los animales y los hombres. Entonces, el espíritu Juana de Ángeles nos está diciendo, no solo que pensemos en este tema de nuestra relación con el planeta, de una forma del pensamiento, una cuestión solamente filosófica, sino que también coloquemos en práctica, que ejercitemos el amor a la naturaleza. Y ahí hace la descripción de la naturaleza. ¿Qué cosas hacen parte de la naturaleza? Y si ven la última parte, dice, y los hombres. Ese mensaje de Juana de Ángeles es muy, muy importante en este pensamiento de yo vivo en el planeta y el planeta vive en mí, porque entendemos que nosotros, seres humanos, hacemos parte de la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Somos parte de la obra divina. Entonces, tenemos que cuidar también de nuestros hermanos humanos encarnados. Ujú. Ayudar, por eso la enseñanza de Jesús de ayudar a nuestro prójimo, de amar al prójimo como a sí mismo. Es una enseñanza muy fuerte, muy marcante dentro de la doctrina espírita, ese mensaje de Juana de Ángeles, el ejercicio del amor a la naturaleza en todas esas áreas, ¿sí? En el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, como Allan Kardec describe en el libro de los espíritus, y el reino ominal. Entonces, tenemos bastantes oportunidades para ejercitar nuestro amor con relación a la naturaleza. Ujú. Y ahí el espíritu de Emmanuel también nos llama la atención que los reinos de la naturaleza, además son el campo de operación y trabajo de los hombres. Ujú. Nosotros trabajamos con las plantas, trabajamos con los minerales. Esos son elementos que nos ayudan para, de una forma u otra, sustentarnos aquí en el planeta Tierra, tanto la parte física como para el cuidado, el resguardo de nuestro cuerpo físico frente a las adversidades, así, por ejemplo, del medio ambiente. Ujú. Y dice, siendo razonable considerarlos. Ujú.
más bajo su responsabilidad directa que propiamente de los espíritus. O sea, nosotros somos responsables por los otros reinos de la naturaleza. Y muchas veces, debido a eso, a lo largo de la historia, se cree que nosotros somos los reyes de la creación. Y en algunas filosofías se tiene como un principio de que el hombre es el rey de la creación. Y la doctrina espírita nos enseña que nosotros somos responsables directamente por los otros reinos de la naturaleza y por eso deberíamos cuidarlos de la mejor forma posible. Y ahí continúa el espíritu de Emmanuel diciendo que esa es la razón por la cual responderemos delante de las leyes divinas por lo que hicimos con conciencia. Sabíamos que debíamos hacerlo con los patrimonios de la naturaleza terrestre. Si estudiamos las leyes morales en el libro de los espíritus, la ley de conservación, la ley de reproducción, la ley de sociedad, eh, nos da una idea muy buena de cómo deberíamos relacionarnos con los otros reinos de la naturaleza y con los otros seres humanos. Eh, entonces, si sabemos eso y no lo colocamos en práctica, pues vamos a tener más deudas para próximas existencias. Y ahí en esa otra obra, también del Espíritu Juana de Ángeles, o esa obra de plenitud, psicografiada en 1990. Como ven, la mayoría de esas obras fueron publicadas en el siglo pasado. Y ya traían esas enseñanzas que hoy en día están siendo bastante discutidas en el ámbito de la ecología y en general en la sociedad. Cada vez este tema está más presente. Y aquí en esta obra, el espíritu de Juana de Ángeles nos dice que en una extensión del afecto destaca la consideración por la madre naturaleza como de fundamental importancia para el equilibrio ecológico. Y las tradiciones indígenas, las comunidades originarias de aquí, por ejemplo, de las Américas, para ellos era y es natural considerar a la naturaleza como la madre naturaleza, como la Pachamama, pues, en algunos grupos he llamado. Y ellos son los guardianes de la naturaleza, saben qué pueden utilizar, cuánto pueden utilizar, cómo, para mantener siempre el ecosistema en equilibrio y que continúe providenciando para ellos los recursos que necesitan para su sustento. Entonces, si nosotros también pudiésemos entender o ver a la naturaleza como una madre, eso nos llevaría a tomar acciones diferentes en diferentes momentos de nuestra vida. Y continúa el Espíritu Juana de Ángeles. Ver, por lo tanto, en todos los seres vivos la proyección materna positiva, agradable. Eso proporciona fuerzas para la preservación o restauración de la salud y del bienestar, que son condiciones esenciales para la felicidad. Y todos los que estamos aquí encarnados tenemos como uno de nuestros objetivos en esta existencia ser más felices. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de felicidad diferente y la idea es que cada día nuestro nivel de felicidad aumente. Factores que contribuyen a eso: la salud y el bienestar, fundamentales para que podamos desarrollar diversas actividades que nos proporcionan esos momentos de felicidad. Y en la medida que nosotros cuidamos de las otras especies de nuestro ambiente, eso nos da más fuerza, nos da más energía para mejorar nuestra salud y providenciar un bienestar para todos los que están a nuestro alrededor. Y hay un trabajo muy interesante que fue desarrollado aquí en Brasil por la Sociedad Brasilera de Pediatría. Ellos en el año 2021 hicieron este proyecto y elaboraron
y publicaron un manual de orientación del grupo de trabajo en salud y naturaleza, que muestra los beneficios de la naturaleza en el desarrollo de los niños y los adolescentes. Y este trabajo se realizó porque ahora muchos de los niños crecen dentro de apartamentos, dentro de casas, en lugares solo de paredes de concreto y no tienen casi contacto con ambientes naturales. Y los médicos están preocupados porque esa situación está afectando el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Y aquí muestra algunos de las conclusiones. Disculpen que está en portugués porque fue publicado aquí y no tiene aún la traducción para el español, pero voy a mencionar algunos de los puntos. Aquí es jugar al aire libre en un ambiente natural puede traer mejorías con relación a la fuerza motora, al equilibrio y a la coordinación de los niños. Pasar tiempo al aire libre está asociado con un mejoramiento de la visión a distancia de los niños, porque muchos niños están teniendo problemas de visión porque están utilizando mucho el celular o el iPad o mucho la televisión y eso les está afectando la visión a distancia. Tiempo para jugar en la naturaleza puede contribuir para el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, el desarrollo social y educativo de los niños. Y eso hay varios estudios que corroboran esa conclusión. Dice, pasar tiempo en paisajes naturales puede incentivar las interacciones sociales y la integración entre los miembros de la familia. Y eso también existen muchos estudios que muestran lo positivo que es esas experiencias en conjunto de la familia, los padres con los hijos en ambientes naturales, que era más frecuente antiguamente que ahora poco. Y bueno, tiene otra serie de conclusiones. Y aquí mostramos el trabajo de un periodista norteamericano, Richard Lowe, que él, viendo todo esto que estaba ocurriendo con el desarrollo de los niños, escribió esa obra que se llama Los últimos niños en el bosque y como subtítulo trae el Salvemos a nuestros hijos de un término que él acuñó, que es el trastorno por déficit de la naturaleza. La falta de contacto con la naturaleza ha llevado a los científicos a definir que existe un déficit, que existe un trastorno de déficit de la naturaleza, que deberían, especialmente los niños y los adolescentes, tener más tiempo de contacto con la naturaleza por los múltiples beneficios, como vimos de este trabajo de la Asociación de la Sociedad Brasilera de Pediatría. Esa obra es muy interesante y para las personas que trabajan en el área de educación y los que trabajan en el área de educación infantil en los centros espíritas, vale la pena leerlo y estudiarlo porque ayuda mucho en ese trabajo de la educación espírita infantil. Y volviendo al trabajo del espíritu de André Luis en conducta espírita, nos dice que aplicar las fuerzas naturales como auxiliares terapéuticas en la cura de las variadas dolencias, de las diversas enfermedades, principalmente esas fuerzas naturales, se tiene el magnetismo puro del campo, el magnetismo puro de las playas, del aire libre y de las aguas medicinales. Y ahí en Bogotá tienen cerquita Choachí con las aguas medicinales, aguas azufradas muy buenas, que nos ayudan bastante. La última vez que tuve la oportunidad de estar ahí en Bogotá, fuimos con mi mami y mi hermana Marta, y allá a Xochí, a las aguas medicinales, sale uno renovado. En el campo, al aire libre, existe un magnetismo muy fuerte de los árboles. En las playas, el mar tiene un magnetismo muy grande
Los orientales lo llaman del prana y dicen que son como bolitas así de luz que están presentes, que permiten recargar nuestra parte perispiritual que se refleja en el cuerpo físico. Por eso es importante cuidar de esos lugares, que estén en buenas condiciones, que no estén contaminados, para que realmente ese magnetismo puro pueda ser utilizado como una auxiliar terapéutica en la cura de diversas dolencias. Ujú. Y ahí es tan benéfico eso que en Japón ya varios médicos están recetando baños curativos de bosque, en japonés Shinrin Yoku, que es una terapia japonesa para promover la salud, la relajación y poder fortalecer el sistema inmunológico. Y ahí el médico receta, bueno, necesita ir 3 veces o 2 veces por semana a hacer caminadas dentro del bosque durante tantos minutos. Esa es la receta que dan. Y en algunas ocasiones la receta incluye que no vaya solo, sino que vaya acompañado, porque ayuda en ese proceso de mejorar la relación de los seres humanos por la energía que es absorbida debido al magnetismo que Andrés Luis mencionaba anteriormente. Ujú. Abrazar a los árboles. Y esta es una imagen que yo tengo desde niño. Mi mami, siempre que íbamos, por ejemplo, al Parque Nacional, en la época, ella siempre se abrazaba a los árboles y decía que la energía fluía. Y realmente, yo también a veces hago esa experiencia y se siente así recargado de la energía transmitida por los árboles. Esos baños del bosque han sido estudiados y se ha encontrado que reducen las tensiones musculares, reduce las que tienen presión sanguínea alta, fortalece el sistema inmunológico, disminuye el estrés, acelera la recuperación de aquellas personas que tuvieron algún tipo de enfermedad, mejora la calidad del sueño. Muchas personas tienen problemas de insomnio, no consiguen dormir y eso les afecta a la salud. Aumenta la capacidad de concentración y refuerza la intuición, entre otros beneficios de los baños de bosque. Y ahí cada uno, dependiendo del lugar donde viva, puede tener esa oportunidad y tener ese beneficio que viene de la naturaleza que ha sido cuidada. ¿Y qué está ocurriendo en muchos lugares? Están talando los bosques, abriendo más espacio para cultivar más cosas, para criar ganado eh, y para otras cosas que estamos eliminando ese lugar que nos ayudaría mucho en el proceso de mejoría de nuestra salud. Y ahí, con relación al mar, en esa obra del espíritu André Luis también, pero eh, anterior, de 1954, Entre la Tierra y el Cielo, que es de la serie de La vida en el mundo espiritual, refiriéndose al océano, al mar. Dice que el mar es un milagroso depósito de fuerzas. Y ahí el mentor espiritual de André Luis menciona que hasta aquí, él está narrando allá en el mundo espiritual, dice hasta aquí, muchos compañeros de nuestro plano, o sea, otros espíritus, traen a los hermanos enfermos ligados aún al cuerpo de la tierra. En ese proceso de desencarnación, algunos están aún muy ligados a la materia. Entonces, estos espíritus superiores encargados de ese proceso del retorno a la vida espiritual, llevan esos espíritus al mar, para que encuentren recuperación y descanso. Recuperación por la energía, el magnetismo que mencionamos anteriormente y el ambiente plácido de ese lugar que permite que ellos se recuperen. Y dice, como ocurre también en la montaña arbolada,
La atmósfera marina permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidad de la naturaleza. Entonces, el mar es algo fantástico. Ujú. Yo conocí el mar cuando tenía 19 años, mi papi nos llevó para un congreso espírita ahí en Cartagena, y esa imagen del mar está grabada así indeleble en mi mente, y me gusta mucho ir al mar. Yo vivo aquí en una ciudad que el mar lo tenemos a 80 kilómetros y vamos con alguna frecuencia, y cada vez que voy, regreso con mucha energía. Eh, eh, Percibo y siento que eso que el espíritu André Luis y el mentor espiritual de André Luis dice es real. La vitalidad que tiene la atmósfera marina es tremenda. Ujú. Y volviendo a André Luis, en esa obra excelente de Conducta Espírita, nos dice que toda la farmacopea deriva de los depósitos de la naturaleza. O sea, todos los remedios, las medicinas que fueron descubiertas o desarrolladas por los seres humanos partieron de especies animales o vegetales, y después algunas ya fueron sintetizadas, fueron elaboradas de forma sintética. Ujú. Eh, y por ejemplo, todas esas medicinas que vienen de la naturaleza, en un estudio de la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistemas, ellos encontraron que 4.000 millones de personas en el mundo, o sea, aproximadamente la mitad de la población humana, usan medicinas naturales. ¿Por qué? Porque en primera instancia funcionan, han funcionado por milenios, y segundo, porque no tienen el dinero, los recursos para comprar las medicinas que son producidas por las industrias farmacéuticas. Entonces, necesitamos cuidar de la naturaleza, evitar que esas especies que son medicinales, que tienen los principios activos para tratar diversas dolencias, diversas enfermedades, permanezcan y continúen produciendo para que puedan atender a todo ese gran número de seres encarnados, nuestros hermanos que están necesitando. Y nosotros muchas veces tomamos eh, té de hierbabuena, agua de boldo, y así diferentes remedios que son muy, muy, muy eficientes, y muchos de ellos no tienen ningún efecto, ninguna contraindicación. Ujú. Y hay, por ejemplo, algunos ejemplos de medicinas que provienen de las plantas. La morfina, bastante utilizada para el tratamiento del dolor. La penicilina, que fue un cambio significativo en el tratamiento de las enfermedades en el mundo. La aspirina, los corticoides, el Taxol, que es un agente quimioterapia que tiene una gran acción antitumoral, que viene de un árbol. Todos esos, y aquí solo traje algunos para ejemplificar de dónde se originan muchas de las medicinas que utilizamos, tanto de forma natural como en forma de remedios de la industria farmacéutica. Ujú. Y ahí, en esa otra obra de Juana de Ángeles, de Los Días Gloriosos, nos dice lo siguiente: la falta de respeto a la naturaleza, y eso lo estamos viendo ahora durante los últimos, o se ha acentuado en los últimos 150 años. Por ignorancia inicial, al comienzo hacíamos cosas porque no sabíamos las consecuencias. Y ahora, por intereses mezquinos y de millonarios del momento. Y vemos varios de las personas más ricas del mundo que utilizan el dinero en actividades que muestran la falta de respeto a la naturaleza. Ujú. Por ejemplo, incentivando organismos genéticamente modificados que no existen en la naturaleza, y que no sabemos las consecuencias que ese tipo de organismos pueden tener sobre la fisiología de nuestro organismo humano. Y esa falta de respeto ha producido
diversos efectos graves para la propia existencia humana. Y vemos lo que está ocurriendo, todos los desastres naturales que han aumentado la frecuencia, la intensidad de los efectos devastadores como huracanes, tornados, lluvias torrenciales, épocas de seca. Todo eso, falta de respeto a a la naturaleza por diversas actividades de nosotros, seres humanos, en la forma que estamos organizados como sociedad. Y nuevamente, André Luis nos llama la atención para prevenirnos contra la destrucción y la disipación de las riquezas de la tierra que persiguen explotaciones abusivas. Tienen cosas que nosotros necesitamos para nuestro sustento. Eso está bien dentro de la ley de la conservación. El problema es la exploración o la explotación abusiva, innecesaria, para producir muchas cosas que realmente no atienden las necesidades básicas de los seres humanos, sino ah, la vanidad, el orgullo, el deseo de poder de las personas. Y, por ejemplo, Andrés Luis cita algunos ejemplos. La quema de campos, y eso hemos visto, los incendios forestales criminosos para abrir espacio para poder plantar eh, pasto o soya o maíz para alimentar al ganado, por ejemplo. El talado irresponsable de árboles, árboles generosos que nos brindan el oxígeno, que nos dan, refrescan el ambiente. Y vemos en el Amazonas, por ejemplo, cómo el talado de bosques de la selva aumenta así a pasos gigantescos. Y en el caso de la pesca, los que utilizan explosiones para poder aumentar el volumen de pesca, cuando sí, pescar con otros métodos está dentro las cuestiones de la ley de la conservación. Entonces, André Luis nos llama la atención para prevenirnos sobre nuestra participación o incentivar o apoyar ese tipo de actividades que van contra los principios o las leyes divinas. Y ahí, en esta otra obra de Ideal Espírita, que el título de ese capítulo se llama Escuchando a la naturaleza, nos dice lo siguiente: como sufructuarios del universo, sepamos que toda acción humana contraria a la naturaleza constituye un camino para el sufrimiento. O sea, vea, la espiritualidad nos está mandando el mensaje. En la medida que infringimos las leyes naturales, las leyes divinas, es un camino cierto, seguro, nos va a llevar al dolor y al sufrimiento. Entonces, si no queremos eso, tenemos que ajustar nuestro comportamiento, nuestra visión, nuestras decisiones para no infringir las leyes divinas. Y por eso la espiritualidad sugiere que extraigamos de los escenarios naturales las lecciones indispensables para nuestra vida. ¿Cuál es una de esas lecciones súper importantes? Es de que todos somos interdependientes. Cada uno de nosotros depende de los otros. Por ejemplo, imagino que todo el mundo que está escuchando hoy ya tuvo por lo menos dos, desayuno y almuerzo, o por lo menos una. Eh, alguien preparó la tierra, alguien cultivó, alguien hizo la cosecha, transportó, llevó a la feria, llevó al supermercado, del supermercado alguien lo llevó para la casa, alguien lo preparó y finalmente nosotros lo consumimos para sustentar nuestro cuerpo físico. Y muchas de esas plantas dependen de otras especies polinizadoras para que ocurra el proceso de fructificación. Entonces,
somos interdependientes de los otros seres humanos y de las otras especies aquí en el planeta. Esa es una lección indispensable para nuestra vida y eso hace que nosotros sintamos que vivimos en el planeta y que el planeta vive dentro de nosotros. Por eso, el espíritu de Miramés en esta otra obra, psicografiada en 1982 por otro medio diferente, en esa obra Salud, tiene un capítulo que llama Estudiar la naturaleza. Y dice, la naturaleza es el libro divino donado por Dios para conseguir el entendimiento que todos los espíritus deben tener de todos los reinos. O sea, debemos entender no solo el reino nominal, sino también la importancia que tienen los otros reinos para que esta tela de la vida funcione de forma armoniosa. Y convenzámonos, pues, en todo momento de que las leyes naturales, cuando son respetadas por nosotros, nos devolverán todos los recursos que deberán sustentar nuestra salud y la paz en nuestros corazones. Por eso la importancia dentro de los centros espíritas de estudiar el libro tercero del libro de los espíritus, que es el libro, trata sobre las leyes morales, las leyes naturales, las leyes divinas, que son las que definen nuestro relacionamiento con los otros seres humanos, encarnados, desencarnados, con las otras especies que están aquí evolucionando junto con nosotros y con Dios. Si nosotros respetamos esas leyes, porque las estudiamos y las entendemos, por la ley de causa-efecto, vamos a tener mejor salud, vamos a vivir más en paz con nosotros mismos y con los seres con los cuales compartimos en estos momentos esta existencia. Por eso, Andrés Luis hace el resumen de ese capítulo de Frente a la Naturaleza, que el respeto a la creación divina constituye un simple deber, es algo básico que todos nosotros deberíamos tener, porque nosotros hacemos parte de la creación. Si nosotros amamos al prójimo y como le enseña a Jesús, amar al prójimo como a sí mismo, si nos amamos a nosotros mismos, nosotros somos parte de la creación. Tenemos que nos respetar primero a nosotros mismos, respetar a nuestro prójimo, respetar a las otras especies, respetar al medio ambiente, a la naturaleza. Entonces, es un deber simple, básico, que todos nosotros encarnados deberíamos tener. Y por eso, la Federación Espírita Brasilera, el año pasado, y yo tuve la oportunidad de ir en noviembre del año pasado a Brasilia al lanzamiento de la campaña Espírita Permanente de Concientización Ecológica. Fue un trabajo que partió de varias personas aquí en Brasil. Hubo una discusión durante 2 años aproximadamente para llegar a ese documento final y comenzar una campaña permanente de concientización ecológica dentro del movimiento espírita. Inicialmente aquí en Brasil y que va permeando por los otros países. Esa campaña tiene como objetivo promover la concientización del ciudadano espírita sobre sus responsabilidades frente a la naturaleza. Entonces, ese libro que ustedes lo pueden bajar del site de la Federación Espírita Brasilera, está disponible. La primera parte trae todo la fundamentación ético-filosófica de los principios de la doctrina espírita para mostrar cuáles son nuestras responsabilidades frente a la naturaleza. Y algunos de los espíritus que mencioné anteriormente, son colocados las enseñanzas de ellos para mostrar nuestra responsabilidad frente a la naturaleza. ¿Y cómo? Por medio de una educación que trasciende a los intereses exclusivamente humanos. Entonces, esta visión es una visión no antropocéntrica, comparada con la visión de algunas áreas de la ciencia o de otras filosofías,
que colocan el hombre en una visión antropocéntrica, que el hombre es el rey de la creación, es la especie en el topo de la cadena alimentar. Entonces, la educación espírita con relación a la concientización ecológica nos muestra que tenemos que tener una visión no antropocéntrica, una visión más holística. Y también que incluya el derecho de vivir de todas las especies. No solamente debemos preocuparnos por nosotros, espíritus encarnados, como seres humanos, sino también deberíamos preocuparnos por las condiciones de vida de las otras especies. Por eso es una visión no especista, es una visión que incluye las otras especies. Y ese libro ofrece los subsidios teóricos y prácticos que contribuyen para el cambio individual y colectivo en pro del equilibrio de los ecosistemas. Entonces vean que el órgano principal del espiritismo aquí en Brasil, la Federación Espírita Brasilera, una institución de más de 100 años, casi que a los 100 años, eh, entendió que este tema del cuidado de la naturaleza, de la responsabilidad frente a la naturaleza, hace parte fundamental de los principios de la doctrina espírita y que nos hace ver de una mejor forma cómo debe ser nuestra vida en el planeta y cómo debemos sentir el planeta dentro de nosotros. Entonces, me gustaría dejar algunas preguntas para nuestra reflexión. ¿Cuál es mi actitud frente a la naturaleza? Porque como vimos, la actitud, la visión que tengamos frente a la naturaleza determina muchas de nuestras decisiones con relación a cómo tratamos el medio ambiente, cómo tratamos las otras especies, cómo tratamos a la naturaleza. Entonces, esa reflexión debería ser hecha con bastante frecuencia. Y la otra, ¿cuál es mi responsabilidad frente a la naturaleza? Como individuo y como parte de lo que todos nosotros proyectamos antes de reencarnar, parte es el cuidado de la naturaleza. Yo creo que eso hace parte de los objetivos de todos los que estamos encarnados aquí en el planeta y se hace más evidente en este momento donde vemos tantos descuidos, tanta falta de respeto, tantos abusos con relación a la naturaleza. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad frente a la naturaleza y qué voy a hacer en ese sentido para mejorar? Y ahí, lo más importante es con base en esas reflexiones, ¿cómo puedo contribuir en ese cambio? Y ahí eso, solo cada uno de nosotros va a definir qué es lo que va a hacer, cuándo, cómo, porque esa es la belleza de la doctrina espírita. Nos da el conocimiento y nos da la libertad de aplicarlo o no con el ejercicio de nuestro libre albedrío. Entonces, depende de cada uno de nosotros cuándo, cómo, dónde, si queremos o no queremos mejorar las condiciones de la naturaleza. Entonces, eh, tenemos varios desafíos para poder enfrentar este asunto. Una es tener o ofrecer una mayor vivencia a los niños con la naturaleza y en la naturaleza. Y por ejemplo, nosotros aquí tenemos, yo hago parte de una obra social, la obra social Celebremos, que atendemos 312 niños entre 4 meses y 6 años. Y hace 8 años comenzamos un programa de educación ambiental con los niños, con base en todos estos mensajes de la espiritualidad y de la ciencia, de la importancia del contacto de los niños con la naturaleza.
Y al principio es difícil porque los niños llegan, tierra, sucio. ¿Y por qué piensan que es sucio? Es tierra, no es sucio, no es suciedad, es tierra. Y nosotros hacemos parte, venimos de la tierra. E ir cambiando esa mentalidad y con los niños y dar esa oportunidad en la huerta que tenemos, que trabajamos junto con los niños. Entonces, deberíamos dar más oportunidad para los niños y adolescentes y también para nosotros adultos. Eso tiene un beneficio muy grande. Para eso necesitamos cambiar algunos de nuestros hábitos que están muy arraigados de esta misma existencia o de existencias anteriores para cambiar nuestra relación, nuestra forma de interactuar con la naturaleza y con los otros seres humanos. Tenemos que mejorar eh, en esa postura de agradecer y al comienzo, en la oración, fue hecho agradecimiento por varias cosas. Eso deberíamos agradecer todos los días y varias veces durante el día. Tantas cosas buenas que nosotros recibimos de la naturaleza, de las otras personas, de los espíritus que nos están acompañando y deberíamos ser más agradecidos. Deberíamos procurar tener más contacto con la naturaleza y desarrollar ese sentido de apreciación de la naturaleza, de los detalles de la naturaleza. A veces mismo, dentro de la ciudad, cuando caminamos por las calles, existen algunos árboles, algunas flores, algunas plantas, que si los apreciamos en detalle, vemos la expresión de la sabiduría divina en esa planta o en ese árbol. Como vimos, diferentes espíritus a través de diferentes medios, en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, nos están enseñando lo mismo con relación a nuestra relación con la naturaleza, de eh, estar dentro de los parámetros de las leyes divinas. Entonces, eso muestra la universalidad de la enseñanza de los espíritus. Necesitamos o deberíamos procurar alfabetizarnos en las cuestiones ambientales. Y estamos ahora hablando mucho de la alfabetización eco-espírita. O sea, por ejemplo, en los grupos de educación infantil espírita o en la juventud espírita, es la oportunidad de traer estos temas y van aprendiendo la parte ecológica con la visión espiritual. Y también en la campaña espírita permanente de concientización ecológica se está intentando promover la inclusión de este tipo de temas dentro de las conferencias públicas, dentro del estudio del ESDI, del estudio sistematizado de la doctrina espírita, en los cursos, dentro de los centros espíritas, para ir mostrando todas estas, disculpa, enseñanzas de la espiritualidad, que como vimos están desde 1940 y que tal vez ahora con la óptica de todos los problemas ambientales que están ocurriendo, les estamos dando más atención. Por eso necesitamos estudiar más la doctrina espírita para entender mejor y con esa visión espiritual, entender mejor cómo esas leyes morales actúan dentro de las cuestiones materiales y cómo eso nos puede direccionar nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Y como siempre, no sirve aquí hablar mucho si nosotros no colocamos ese conocimiento en acciones de nuestro día a día. Muchísimas gracias por la atención. Ahora sí. Muchísimas gracias, Fernando.
Un mensaje bastante, Póngale, mo- póngale el bombillo porque queda los casos por allá no lo ven dentro del ángel de la luz. Ya. bastante motivado el mensaje y más que todo conciencia en la parte ambiental. Precisamente aquí en Colombia se está en esta semana, se está celebrando el tema de la COP, que es, o sea, prácticamente una alianza que están haciendo para poder fomentar la parte de el ambiente y pues poder solventar también mucha problemática de a veces del consumismo por tener tanto producto, tanto avance tecnológico, destrozamos la naturaleza, pues ese es un impacto que poco a poco estamos viendo nosotros, tanto en temperaturas como en una producción, porque hay cultivos que también se pueden perder por el mismo cambio climático, entonces una conciencia bastante importante para tenerla presente. Muchísimas gracias. Y la palabra a nuestro hermano, a nuestro director del centro espírita. Federico Orlando. Muy buenas tardes para todos los que se encuentran en la plataforma, como a quienes se encuentran acá presencialmente. Les damos las gracias por acompañarnos. Permítame decirle a mi querido Orlando, mi querido amigo, que con las orientaciones que usted me dio hace algunos años del mal que hacemos cuando ingerimos carne de res, cuánta contaminación va a la atmósfera, a la capa de ozono, tomamos una decisión y no me seguí encauzando, mi querido Orlando. Qué bueno. Entonces, a usted le debo ese sabio consejo, esa sabia orientación, y de verdad quiero expresarle como amigo, como hermano, como admirador suyo, porque usted no solamente, es decir, es un gran conferencista, sino también sería muy saludable que nos recuerde los libros que ha escrito usted, querido Orlando, para que nosotros tengamos ese honor de conocerlos y estudiarlos, por favor. Bueno, el primer libro que escribí fue sobre la conservación del medio ambiente físico y espiritual. Después escribí un libro que se llama La justicia social, la visión espírita para la acción social. Y el tercero que escribí fue sobre espiritismo y desarrollo sostenible. Y el último que fue publicado ahora en noviembre del año pasado se llama El papel de los espíritas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Gracias, querido Orlando. Desde aquí le enviamos un abrazo lleno de afecto y de cariño por los lazos de amistad que nos une a usted, querido hermano, deseándole lo mejor de lo mejor en su trabajo en el Brasil, que es una acción muy noble, muy noble. Entonces, acá en Colombia, nosotros siempre lo recordamos como buen colombiano que es y será por siempre, querido Orlandito. Un abrazo muy fuerte. El Señor lo bendiga. Muchísimas Bueno, gracias por su generosidad, por la muchas cátedra gracias, de Germán. enseñanza que nos da hoy. Muchas gracias, querido Muchas hermano. gracias. Un grande Hasta abrazo. luego. Chao. Gracias. Listo. Para finalizar la actividad, nos acomodamos y cerramos nuestros ojos, dando continuidad. Elevamos nuestro pensamiento a ese ser que nos envió el Padre Celestial, a nuestro hermano Jesús de Nazaret. Y con el mensaje de hoy recibido, tanto de las responsabilidades que tenemos de la naturaleza, como también el proceso que debemos nosotros de tener ese acercamiento con la naturaleza, cuidarla y adicional, trabajar para apoyar todas esas iniciativas de apoyo al medio ambiente, debido a todos los cambios que podemos tener, tanto en la parte del ambiente como también en nuestro entorno. Recordemos que somos seres donde necesitamos alimento. Gracias, Padre Celestial, por cada espacio recibido y que este momento de volver a nuestras actividades sea de acogedor y que nos emane toda esa energía positiva para llevar a nuestros hogares. Padre Celestial, que este mensaje sea
grandioso para cada uno de nosotros y que podamos dejar huella en cada especie, animal, vegetación. Señor, te encomendamos a nuestros gobernantes para que vean la fuerte problemática que tenemos y que con sus políticas puedan ayudar a mejorar esos espacios y esas iniciativas que cada comunidad tiene, sobre todo todas esas zonas donde se encuentran materiales, pero que a veces por la riqueza y el egoísmo no sabemos aprovecharlas y lo único que llamamos es miseria. Padre Celestial, que este espacio sea para cada uno muy acogedor y que nuestras actividades a continuación sean de mucho amor y mucha paz. Que así sea. Muchas gracias para todos y nos esperamos entonces dentro de 15 días para las actividades que tenemos en el centro espiritual.